Hay victorias que, sí, salvan al mundo, pero que destruyen a una persona. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar las lecciones estratégicas y éticas de una de las obras de ciencia ficción más influyentes que existen, El juego de Ender, de Orson Scott Card. Muy bien, esta será nuestra ruta de hoy. Primero, veremos cómo Ender es convertido en un arma. Luego, exploraremos las reglas de su entrenamiento, que es bastante retorcido. De ahí, vamos a desglosar las lecciones de liderazgo. Seremos testigos de esa impactante simulación final y, por último, nos enfrentaremos al devastador precio de la victoria. Bueno, pues empecemos por el principio. El escenario es bastante desolador. La humanidad está, literal, al borde de la extinción. Después de 2 guerras terribles, su última y más desesperada esperanza no es un ejército, es un niño, un nuevo tipo de comandante que tiene que ser forjado para poder sobrevivir. Es que después de 2 invasiones alienígenas que casi acaban con todo, pues la estrategia militar de siempre ya no sirve. Hacía falta alguien con una mente distinta, alguien capaz de pensar de formas completamente nuevas, vaya. Y esa búsqueda los lleva a un niño superdotado, Ender Wiggin. Y esta es la pregunta que está en el corazón de toda la historia, la tensión que vamos a explorar a lo largo de este análisis. La respuesta, como vamos a ver, no es nada, pero nada sencilla. Ahora sí, pasemos a ver cómo se forja esta arma humana. Y no es con un entrenamiento cualquiera, sino en un crisol psicológico conocido como la escuela de batalla. A ver, imaginemos esto. Una academia flotando en el espacio, donde las clases son juegos de guerra en gravedad cero. Pero, que no nos engañe la palabra juego. Esto no es un campamento de verano, es un laboratorio psicológico, un entorno diseñado con una precisión milimétrica para llevar a estos niños hasta su límite y obligarlos a ir todavía más allá. Lo que es de verdad fascinante aquí es cómo los adultos moldean a Ender. No es con discursos de motivación, para nada, es con una ingeniería psicológica fríamente calculada. Lo aíslan para que no confíe en nadie más que en sí mismo. Le cambian las reglas todo el tiempo para que nunca se sienta cómodo. Y lo más importante, le ocultan la verdad para que actúe sin el peso de la conciencia. El objetivo de toda esta manipulación es provocar un cambio de chip, un cambio fundamental en el pensamiento. Se trata de pasar de la fuerza bruta, de chocar contra el problema una y otra vez, a la creatividad estratégica, esa que busca un solo movimiento, uno inesperado, que haga que toda la defensa del oponente se venga abajo. Ya vimos los métodos tan brutales de su entrenamiento. Ahora vamos a sumergirnos en ese fuego, en esa presión, para sacar las lecciones de liderazgo que convirtieron a Ender en el comandante que la humanidad tanto necesitaba. El primer punto, que es crucial, es este. Los mejores líderes no solo juegan el juego, lo rediseñan a su favor. Ender no se conforma con seguir las reglas, las explota. Aprende a usar las paredes, la gravedad cero, hasta la psicología de sus oponentes para dar forma a las condiciones de la victoria antes de que la batalla siquiera empiece. Y esto nos lleva a la segunda lección clave. El trabajo duro, claro que sí, te mantiene en el juego, pero la creatividad es la que lo gana. En lugar de empujar más y más fuerte contra la misma pared, la estrategia de Ender es buscar la puerta que nadie más ve. Se trata de eso, de encontrar ese movimiento único, inesperado, que vuelve irrelevantes todas las reglas que existían antes. Esta es, quizás, la herramienta más poderosa de Ender. La empatía estratégica no es sentir lástima por el enemigo, no, es entenderlo pero tan profundamente que es posible predecir cada uno de sus pasos. Es una ventaja táctica inmensa, pero como veremos más adelante, también se convierte en su brújula moral. Y ojo, que esto no es solo teoría de ciencia ficción. La fuente nos da un ejemplo súper práctico y poderoso. ¿Cómo entender a un oponente, ya sea un competidor, un colega o incluso un familiar? Hay que dejar de preparar el argumento y simplemente preguntarle cuál es su mayor preocupación. Y escuchar. De verdad escuchar. Ese es un primer paso fundamental. Ahora sí nos acercamos al clímax de la historia, a ese momento en que todo el entrenamiento de Ender se pone a prueba de la forma más brutal e inesperada que se puedan imaginar. Para entender el giro final, tenemos que entender el arma que se usa contra el propio Ender, la simulación. Durante años, su realidad ha sido un entorno controlado donde sus acciones, por muy letales que parezcan, no tienen consecuencias reales. Es un juego. Y esa creencia, cultivada con muchísimo cuidado por sus comandantes, es la clave para el engaño final. Aquí es donde toda la narrativa da un giro de 180 grados. Toda su vida ha sido un entrenamiento, una prueba tras otra. Pero ¿qué ocurre cuando la prueba final deja de ser una prueba? Y aquí está la devastadora revelación.
Mientras Ender cree que está jugando la simulación más difícil de su vida, en realidad está comandando la flota humana en la batalla final, y sin saberlo, ordena la aniquilación total, el exterminio, de la especie enemiga. Con la humanidad a salvo, entramos en la última parte de nuestro análisis, pero no para celebrar la victoria, sino para examinar su terrible precio. Es súper importante entender lo que el libro no está diciendo. No es una glorificación de la guerra, para nada. Al contrario, es una crítica profundísima a esa mentalidad de ganar a toda costa. El giro final no celebra la idea de que el fin justifica los medios, sino que la cuestiona de una forma brutal, mostrando el trauma y el daño real que causa. La historia no termina con la victoria militar. De hecho, el verdadero liderazgo de Ender empieza después de la guerra. Primero, enfrenta la verdad, que es aplastante. Luego, en lugar de buscar excusas, asume la responsabilidad total. Y finalmente, dedica el resto de su vida no a celebrar su victoria, sino a reparar el daño y a darle una voz a la especie que él mismo silenció. Y cerramos con esta pregunta, la que se queda resonando mucho, mucho después de terminar el libro. Porque al final del día, no se trata solo de ganar, sino de analizar el costo. En nuestras propias batallas, ya sean profesionales o personales, la pregunta final siempre debería ser esta: ¿el precio de esta victoria vale la persona en la que me estoy convirtiendo para alcanzarla?